Muy buena mañana, estimados hermanos, el Señor les bendiga. Feliz sábado, el Señor sea con cada uno de ustedes en este día de reposo santo. Y lo prometido es deuda. Yo había quedado con ustedes, hermanos queridos, de compartir ayer el estudio referente a la primera iglesia, el primer sello y la primera trompeta. Así que, hermanos, acompáñenme en oración para que comencemos este estudio. Padre bendito, Dios de la gloria, Señor Santo, en este día precioso, en este santo sábado del Señor, elevamos nuestra oración para pedirte perdón por nuestros pecados y suplicarte que a través de Cristo podamos alcanzar el oportuno socorro y acercarnos al trono de la gracia para que tu Padre querido, por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, por su sangre y por sus méritos, tú nos redimas y nos perdones de toda maldad. Ahora, Padre, que nos has perdonado, pedimos también la unción del Santo Espíritu del Dios vivo, su sabiduría, su dirección, su santidad, su presencia. Y también con ello pedimos la autorización para hacer este estudio. Te lo pedimos con humildad y con sencillez, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bienvenidos entonces a este estudio y vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, y vamos a revisar esta iglesia, la iglesia primera, la iglesia de Éfeso. Dice allí en la Escritura, Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo conozco tus obras, y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando usted continúa leyendo, se va a encontrar posteriormente con la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Eso comprende el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Hoy no vamos a tomar los sellos, sino tampoco la trompeta, que están relacionadas con esta primera iglesia. Una iglesia, un sello, una trompeta. La primera iglesia, Éfeso, el primer sello con el caballo blanco y la primera trompeta. Hoy vamos a revisar por partes lo que significa la primera iglesia. Y lo vamos a hacer de una forma distinta a lo que comúnmente los hermanos realizan, en los cuales muestran las citas de los pioneros o de la hermana Joel, lo que está muy bien, y apoyemos ello. Pero hoy vamos a utilizar ligeramente la Biblia, y con la Biblia vamos a comprender lo que los pioneros comprendieron, y lo que Elena G. de White comprendió. Bienvenidos entonces a este estudio bíblico. Lo primero que se nos menciona es la iglesia de Éfeso. Esa iglesia existió realmente, esa iglesia existió físicamente, pero que en la luz de la profecía se utiliza como un tipo de la primera iglesia en su primera etapa. La primera etapa de la iglesia consta desde que Cristo fundó la iglesia hasta el año 100 de nuestra era. Por lo tanto, la iglesia de Éfeso tuvo no más de 50 años como experiencia. Y es la iglesia de Cristo y de los apóstoles. Esa es la iglesia de Éfeso. Dice que aquel que da el mensaje a la iglesia de Éfeso tiene las 7 estrellas en su diestra y además anda en medio de los candeleros de oro. Y dice estas cosas como hemos leído. Aquel que anda en los candeleros de oro es Jesucristo, según el capítulo 1,
Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vemos a Jesús en su etapa de sacerdote común en el lugar santo, pues está vestido de lino con el cinto de oro en el pecho, la vestimenta de un sacerdote común. Por lo tanto, la etapa en el santuario en que se describe la iglesia de Éfeso es en tiempos de Jesús y de los apóstoles, y ya Cristo en el atrio, Cristo en el lugar santo. Recordemos que lo que estudiamos anteriormente en el otro video o en el otro audio, explicábamos que Apocalipsis es un desarrollo y una revelación de las profecías de Daniel, puntualmente referente a la cuarta bestia en sus 2 etapas y en su etapa intermedia. Su primera etapa, Roma imperial; intermedio, las 10 tribus bárbaras; y posteriormente encontramos al papado o Roma papal. Todas las vicisitudes, todas las acciones, todos los eventos relacionados con Roma pagana, con los 10 cuernos y la Roma papal, estarán descritas de ahora en adelante en el libro de Apocalipsis, y puntualmente con las 7 iglesias, en este caso con la primera iglesia. El tiempo en que vivía Jesús y los apóstoles, el tiempo de iglesia de Éfeso, es el tiempo en que aún vivíamos bajo el régimen de la Roma pagana o imperial, la Roma de los emperadores o de los césares. Puntualmente, en este caso, se está viviendo desde los tiempos de Nerón hasta los tiempos de Domiciano. Hasta ese momento es el marco y el contexto histórico de la primera iglesia de Éfeso. Nerón comenzó las primeras persecuciones a la iglesia y por él fue perseguido Pablo. Y también sufrió la primera persecución Juan cuando fue echado en la olla hirviendo con aceite. También fue a través de Nerón que se le dio muerte a varios de los discípulos. También entendemos que algunos de los primeros discípulos que fallecieron a causa de la persecución de la iglesia judía, de la iglesia adventista de aquel entonces, que había rechazado el mensaje de los 3 ángeles o la justificación por la fe para unirse a Roma y a la tradición o a la teología mundana. Así que vemos el cumplimiento histórico de la profecía desde tiempos de Nerón y llegando a tiempos de Domiciano, que es la segunda dinastía. Él pertenece a la dinastía de los Flavios. Nerón perteneció a la dinastía de los Julio César, o de los Claudios, como se le llamaba, que comenzó con Augusto César, que era, digamos, sobrino y ahijado de Julio César. Y por ello Augusto, que realmente se llamaba Octaviano, recibe el nombre de Julio César, recibe el nombre de César por herencia de su tío, de su padrino, que fue Julio César. Pero el Senado le entrega el nombre de Augusto, que es un título honorífico. Por lo tanto, él se llamaba Octaviano Julio César Augusto. Y él fue el primer emperador de Roma, pues Julio César fue solamente un dictador. Pero vemos a Augusto, que es el primer emperador. Y él fallece por allá por el año 15, el año 16 después de Cristo. O sea, cuando Cristo tenía alrededor de 15 años. El emperador que estaba cuando los niños fueron muertos por Herodes fue Augusto César. Y ayer a ustedes yo les compartí un texto de un libro de historia, de un historiador romano, que declaraba algunas palabras que dio Augusto César cuando supo que Herodes había asesinado a los niños en Judea y aún a su propio hijo. Y dijo así: es mejor ser una mascota de Herodes que su hijo. Bueno, volviendo a la parte bíblica, llegamos entonces al tiempo de Domiciano, que pertenecía a la segunda dinastía. La primera dinastía la comenzó Augusto César, luego vino Tiberio, que fue el emperador que estuvo cuando Jesús fue crucificado,
luego Calígula, luego de Calígula su tío Claudio, hermano de su padre germánico, Claudio, y luego de Claudio Nerón, que era sobrino de Claudio, pero también era su hijastro, porque Claudio se casó con su sobrina, la hermana de Calígula. Ahora bien, luego que muere Nerón, surge un senador de nombre Nerva. Ya ese senador, perdón, estoy equivocado, surge un nuevo emperador que era un general, que se llamaba Vespasiano. Y Vespasiano tenía un hijo que se llamaba Tito, sí, el conocido Tito, que destruye Jerusalén y el templo de Jerusalén en el año 70 y posteriormente nombrado emperador, pero que lamentablemente duró solamente 2 años en el poder, pues falleció. Y tomó el poder su hermano menor llamado Domiciano, que no tenía nada que ver con el carácter de su padre Vespasiano y de su hermano Tito. Y él comenzó la persecución oficial de la iglesia cristiana, y fue él el que le da el nombre de cristianos a este grupo o movimiento salido de Judea. Así que en la Biblia se nos menciona en Mateo 24 que la iglesia iba a ser perseguida. Jesucristo nos menciona esto en Mateo 24. Mateo 24 nos dice lo siguiente, desde los versículos 11 del versículo 9 al 11. Mateo 24. Este es otro estudio que tenemos que hacer referente a Mateo 24 o el Apocalipsis de Jesús. Dice allí, entonces, versículo 9 de Mateo 24, entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Jesucristo comienza los versículos hablando de la destrucción de Jerusalén, y posteriormente él explica que iban a ser los cristianos o los discípulos primeros iban a ser llevados a distintas partes. Y luego él dice que iba a comenzar una persecución en esos días. Y esa persecución iba a ser por causa de su nombre. O sea, iba a perseguirse a los cristianos que llevaban en sí el nombre de cristianos por Cristo, o seguidores de Cristo. Y el que comienza a perseguir a los cristianos, como yo se los decía, era Domiciano, por allá por el año 80 hasta el año 100, que fallece. Y esas fueron las primeras persecuciones de las que sufrió también Juan, el discípulo amado que se hallaba en Patmos por la persecución por predicación de la palabra y el testimonio de Jesús, como lo dice el versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis. Yo, Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación. O sea, estaban sufriendo persecución o tribulación, que es la que habla Jesús en Mateo 24, versículo 9. Entonces os serán entregados para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces Juan, que estaba sufriendo esa tribulación que Cristo profetizó algunos años antes, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Menciona también la paciencia, palabra que también aparece en el texto que acabamos de leer referente a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que tú tienes paciencia. La paciencia viene cuando nosotros somos pacientes, valga la redundancia, en medio de la tribulación o los ataques de los demás. En primera de Timoteo capítulo 2 capítulo 3 versículo primera de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice allí: y también todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta iglesia está siendo perseguida porque es la iglesia de los apóstoles, es la iglesia de los sellados, es la iglesia de aquellos que recibieron la lluvia temprana y fueron sellados y vencieron el pecado y se apartaron del mal, predicaron el mensaje prístino, el evangelio puro, el evangelio eterno, el mensaje del primero y segundo ángel. Y si hubiesen podido entender el tercer ángel, lo hubieran predicado también. Estos hombres eran valientes, fieles a las comisiones que Dios le otorgó. Ellos, por lo tanto,
predicaron la verdad. Y es por eso que en el libro de Apocalipsis capítulo 2 se nos dice que ellos no soportaron a los falsos maestros, a los falsos judíos. Y que por eso ellos no pueden sufrir a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Cómo tú puedes reconocer si un apóstol o un maestro es verdadero o falso? A la ley y al testimonio. Por lo tanto, la manera que ellos tenían de luchar o batallar contra estos malos, perversos, estos falsos introducidos a gatas en medio de nuestra iglesia, con la Biblia, con el Evangelio, a la ley y al testimonio. Ellos defendieron la verdad presente para su tiempo. Y sufrieron, por ende, las consecuencias de tal atrevimiento contra Roma y contra el dragón que está detrás de Roma, contra el paganismo y el diablo. Has sufrido y has tenido paciencia. ¿En qué? En medio de esta tribulación por causa del nombre de Cristo y por la predicación de la palabra y el testimonio de Jesús, a la ley y al testimonio. Y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. ¿Ve? Ellos trabajaron por el nombre de Cristo, pero dice que la primera persecución iba a ser por el nombre de Cristo y por la predicación de la palabra y el testimonio de Jesús, por lo cual Juan, según su propio testimonio, estaba preso en la isla llamada Patmos por orden de Domiciano. Es por eso que Jesús en Mateo 24 nos dice: entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Aquí hay un punto bien importante. Si usted lee la historia de Roma, se va a dar cuenta que Roma desde tiempos de Rómulo y de Remo eran ecuménicos. Los romanos, inherentemente a su carácter, eran ecuménicos. Y ellos absorbían todas las culturas y las religiones que ellos conquistaban o tenían contacto. Un ejemplo histórico es que ellos romanizaron la cultura helénica, haciendo de Zeus Júpiter, haciendo de Afrodita Venus, y haciendo de Eros Baco o Baco Eros, no recuerdo el orden. Así también lo hicieron con Shamash y lo trajeron como mitraísmo. Tomaron de las culturas de Oriente la adoración al sol y la trajeron también a Roma. Trajeron obeliscos desde Egipto y también muchos de los romanos adoraban los dioses egipcios. Por lo tanto, Roma era extremadamente ecuménica hasta el día de hoy. Y ellos defendían ese ecumenismo. Y cualquier persona o cualquier cultura, cualquier país, cualquier pueblo, cualquier religión que no quisiera llegar a acuerdos ecuménicos con Roma era destruido como fueron destruidos los druidas, que era una tribu europea, indoeuropea, que habitaba en Europa, obviamente, y se llamaban los druidas, que después dan origen a la cultura céltica o irlandesa y escocesa. Esos druidas eran paganos, pero ellos hacían sacrificios humanos, lo cual los romanos aborrecían. Y los romanos le exigieron a los druidas que dejaran de hacer sacrificios humanos, a lo que los druidas se negaron para defender su propia religión. Era parte de su cultura y religión. Por lo tanto, los romanos destruyeron a los druidas y no queda descendencia de ellos. Como vemos que Roma también atacó en su periodo papal a las tribus arrianas, a los érulos, los vándalos y los ostrogodos, por causa de ser arrianos, de no creer que Cristo fuese Dios, o porque ellos enseñaban que Cristo era un ser creado. Pero vemos que Roma papal, es permisible con todas las otras religiones que aceptan las imposiciones de Roma y que llegan a acuerdos ecuménicos con Roma, pero no lo hizo con los arrianos, no lo hizo con los érulos, con los vándalos y con los ostrogodos. Por lo tanto, vemos que tanto Roma imperial como Roma papal son ecuménicas, pero van a aceptar tu religión, van a aceptar tu cultura, te van a aceptar cuando tú hagas concesiones con Roma. Si no haces concesiones con Roma y defiendes tu cultura, tu religión, como los druidas o como los arrianos, los érulos, los vándalos, los ostrogodos,
el resultado es uno solo: la destrucción. Y es por eso que este pueblo de Dios, que no hizo concesiones con Roma, como sí lo hicieron los primeros cristianos que se apostataron, porque dice el versículo 10, entonces muchos se escandalizarán. Mateo capítulo 24, versículo 10. Entonces muchos se escandalizarán. ¿Por qué se van a escandalizar? ¿Qué es escandalizarse? Es avergonzarse del Evangelio y apartarse del Evangelio a causa de las burlas y la persecución del mundo. Y por ello, por las burlas, por la persecución y por la matanza que estaba sufriendo a causa del nombre de Cristo los cristianos, es que el pueblo cristiano en su mayoría, en tiempo de Constantino, eligieron unirse a Roma y hacer concesiones con ella e introducirse en el ecumenismo. El concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico de la historia, precedido por Constantino el Grande y secundado por Eusebio de Alejandría. Ahí entendemos el comienzo de la teología y el vino de Babilonia y el comienzo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es el resultado de la mezcla del cristianismo judaico, bíblico, de la filosofía griega y de las teorías tradicionales de la curia judía, rabínica, farisea. Y eso dio como origen a los padres de la Iglesia y con ello a la Iglesia Apostólica Romana, Católica Romana, y lo que tenemos hoy. Entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Vuelvo a reiterar del versículo 9. Entonces, Mateo 24, 9. Entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Solo pueden haber falsos profetas y falsos maestros cuando se cambia el Evangelio. Por lo tanto, cuando se escandalizaron, cambiaron el Evangelio e hicieron concesiones con Roma producto de la persecución. Y Constantino ofreció paz y el cese de la persecución si los cristianos concesionaban con Roma y aceptaban algunas influencias del paganismo y lo introdujeron en la iglesia cristiana, como el domingo y la inmortalidad de los muertos y la adoración de las imágenes, entre otras blasfemias y herejías. Así, mis hermanos, hemos entendido que la primera iglesia de Éfeso defendió a capa y espada la verdad, como lo dice el versículo 2 y 3 del capítulo 2 de Apocalipsis. Por ello, ellos sufrieron la persecución de Roma por llamarse cristianos y por predicar a la ley y al testimonio sin hacer concesiones con Roma, ni abandonar ningún punto de la palabra de Dios. Cuando tú haces eso, el dragón se enfurece y te persigue. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Así que, mis hermanos, la iglesia de Éfeso fue perseguida por la predicación del Evangelio y de las profecías, por la predicación de los mandamientos y las profecías, a la ley y al testimonio, la palabra y el testimonio de Jesús, que es el espíritu profecía. Por no hacer concesiones con Roma, por defender la cultura bíblica y por defender al Dios de dioses, a Cristo Jesús, y por llevar su nombre. Por eso fueron perseguidos según Jesús en Mateo 24, versículo 9. Y es por eso que se escandalizaron y comenzaron a perseguirse entre cristianos y a entregarlos a Roma, al poder estatal, como está ocurriendo hoy y como va a ocurrir
en forma peor en un tiempo muy cercano, y como ocurrió en la Edad Media. La Edad Media fue resultante de esta apostasía que ocurrió en tiempos de Constantino. Y la persecución que se ejerció durante los 1260 años es el resultado de la persecución que comenzó con la iglesia primitiva, persiguiendo a sus propios hermanos. Los Caínes persiguiendo a los Abeles. Los Caínes, los que abandonan la justificación por la fe y quieren ser salvos por obras, terminan persiguiendo a Abel, al de la justificación por la fe y al que es salvo por la gracia de Cristo, que lo lleva a guardar sus mandamientos. Así pues, hermanos, también vamos a revisar que esta iglesia perdió su primer amor. Dice allí: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Primeramente, ¿qué son los candeleros? Los candeleros, en el capítulo 1, versículo 20, nos dice lo que son: el misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Por lo tanto, los candeleros significan iglesias. Ahora, el Señor amonesta a la iglesia de Éfeso y a todas las iglesias a través de esta iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué es el candelero? Según Apocalipsis 1:20, es iglesia, significa iglesia. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Por lo tanto, si no se arrepiente, dejará de ser iglesia. Una iglesia que abandona su cometido y el llamado que Dios le dio, deja de ser iglesia. Jesús quita su candelero, la iglesia de ahí. Vamos a ver, por lo tanto, qué es esto de abandonar el primer amor. Dice aquí, vamos a ver y revisar el comentario bíblico de la hermana White referente a la pérdida del primer amor. El amor por Cristo no tiene por qué decaer, dice allí. Un poquito más arriba nos dice la pérdida del talento del amor. Comentario bíblico adventista, tomo 7a, de Elena G. de White, dice lo siguiente: este mensaje es un ejemplo de la forma en que los ministros de Dios deben presentar sus reproches hoy día. Después de la alabanza por la labor ferviente, viene el reproche por la pérdida del talento del amor, el cual es el depósito más sagrado. El amor de Dios fue lo que salvó a la raza caída de la muerte eterna. Mensaje Selecto 136 de 1902. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La tuya es una decadencia, una declinación en el celo santo. El propósito de él no ha sido abandonado, pero se ha perdido el fervor. El primer amor del que se convierte a Cristo es profundo, pleno y ardiente. Ese amor no tiene que disminuir porque aumenta el conocimiento, porque brilla sobre él una luz y creciente. Ese amor debe hacerse más ferviente a medida que conoce mejor a su Señor. Dios no aceptará nada que sea menos que la entrega total del corazón. Bienaventurados aquellos que desde el comienzo de su vida religiosa han sido fieles a su primer amor y han crecido en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El resultado seguro de su relación y compañerismo con su amado Señor será el aumento de su piedad y su pureza y su fervor. Están recibiendo una educación divina y esto se ilustra con una vida de fervor, de diligencia y de celo. Debemos procurar conocer nuestras faltas y pecados característicos que causan tinieblas y debilidad espiritual y apagaron nuestro primer amor. ¿Qué dejaron de ver? Su propio pecado. Dejaron de discernir su pecado y de arrepentirse, y abandonaron la obra que Dios les mandó hacer, que era predicar el Evangelio, y comenzaron a reunirse en grupos a hablar de teología.
Ese es el peligro de los grupos de WhatsApp. Ese es el peligro de las iglesias. Y es por eso que yo no había querido hacer grupos, porque ocurre siempre lo mismo. La gente deja de hacer la obra, de salir a las calles, de llevar el evangelio, para centralizarse en un grupo de WhatsApp, para hablar solamente de teoría y de teología. Continúo con el relato de la señora White. Caída espiritual no advertida. En vista de las muchas virtudes enumeradas, cuán sorprendente es la acusación presentada contra la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia había sido grandemente favorecida. Fue establecida por el apóstol Pablo. En la misma ciudad estaba el templo de Diana, que en cuanto a su grandeza era una de las maravillas del mundo antiguo. La iglesia de Éfeso hizo frente a una gran oposición y algunos de los primeros cristianos sufrieron persecución y sin embargo, precisamente algunos de ellos se apartaron de las verdades que los habían unido con los seguidores de Cristo y en cambio aceptaron los seductores errores inventados por Satanás, la teología. Este cambio está presentado como una caída espiritual. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, como se las presenta en los versículos precedentes. Los creyentes no se dieron cuenta de su caída espiritual, no advertían el cambio que había ocurrido en sus corazones y que tendrían que arrepentirse por haber dejado de hacer las primeras obras. Pero Dios en su misericordia hizo un llamado al arrepentimiento, al regreso a su primer amor y a las obras que siempre son resultado del verdadero amor cristiano. La pérdida del amor es una caída moral. La pérdida del primer amor se especifica como una caída moral. La pérdida de este amor se presenta como algo que afecta a toda la vida religiosa. Dios dice de los que han perdido este amor, que a menos que se arrepientan, vendrá a ellos y quitará su candelero de su lugar. Por lo tanto, la pérdida del primer amor es el abandono del Evangelio para entregarse a los sofismas de Satanás y a las herejías y doctrinas de demonios, a la teología, a la filosofía griega. ¿Qué ocurrió en aquel entonces? Al reunirse a hablar solamente de teología, de teoría, y dejar de hacer la obra evangelística y de sanidad a las gentes. Es dejar de predicar el mensaje del Evangelio eterno de los tres ángeles. Es dejar de hacer la obra médico-misionera a los pobres, a los errantes y a los dolientes. Y entregarse solamente a hacer un grupo social en el cual todo el día lo único que se hace es hablar de teoría y de teología y de cosas que nada tienen que ver con el Evangelio. Cristo nos dice: sé pues celoso y arrepiéntete, si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Dejarás de ser iglesia. Se nos dice también sobre las persecuciones de la iglesia en el libro Hechos de los Apóstoles, página 454, párrafos 1, 2 y página 455, párrafos 2, 3, 4, 5 y 6. Más de medio siglo había pasado desde la organización de la iglesia cristiana. Durante ese tiempo se había manifestado una oposición constante al mensaje evangélico. ¿Por quiénes? Por los paganos, por los romanos. Sus enemigos no habían cejado en sus esfuerzos y finalmente lograron la cooperación del emperador romano en su lucha contra el cristianismo, Domiciano. Durante la terrible persecución que siguió, el apóstol Juan hizo mucho para confirmar y fortalecer la fe de los creyentes. Dio un testimonio que sus adversarios no pudieron contradecir ante la terrible oposición que debían soportar. El anciano y probado siervo de Jesús les repetía con poder y elocuencia la historia del Salvador crucificado y resucitado. Sostuvo firmemente su fe y de sus labios brotó siempre el mismo mensaje alentador. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3.
Juan vivió hasta ser muy anciano. Fue testigo de la destrucción de Jerusalén y de la ruina del majestuoso templo, y como último sobreviviente de los discípulos que estuvieron íntimamente relacionados con el Salvador, su mensaje tenía gran influencia cuando manifestaba que era Jesús el Mesías, el Redentor del mundo. Nadie podía dudar de su sinceridad, y mediante sus enseñanzas muchos fueron inducidos a salir de la incredulidad y el paganismo. Los gobernantes judíos estaban llenos de amargo odio contra Juan por su inmutable fidelidad a la causa de Cristo. Declararon que sus esfuerzos contra los cristianos no tendrían resultado mientras el testimonio de Juan repercutiera en los oídos del pueblo. Para conseguir que los milagros y enseñanzas de Jesús pudiesen olvidarse, había que acallar la voz del valiente testigo. Vuelvo a repetir, para conseguir que los milagros y enseñanzas de Jesús pudiesen olvidarse, había que acallar la voz del valiente testigo. Con este fin, Juan fue llamado a Roma para ser juzgado por su fe. Allí, delante de las autoridades, las doctrinas del apóstol fueron expuestas erróneamente. Testigos falsos le acusaron de enseñar herejías sediciosas, con la esperanza de conseguir la muerte del discípulo. Juan se defendió de una manera clara y convincente, y con tal sencillez y candor que sus palabras tuvieron un efecto poderoso. Sus siguientes quedaron atónitos ante su sabiduría y elocuencia, pero cuanto más convincente era su testimonio, tanto mayor era el odio de sus opositores. El emperador Domiciano estaba lleno de ira. No podía refutar los razonamientos del fiel abogado de Cristo, ni competir con el poder que acompañaba su exposición de la verdad, pero se propuso hacer callar su voz. Juan fue echado en una caldera de aceite. Perdón, yo dije que Nerón lo había echado en la caldera de aceite, pero según la hermana White fue el mismo Domiciano. Disculpen ustedes. Entonces volvemos a retomar. Dice allí, Juan fue echado en una caldera de aceite hirviente, pero el Señor preservó la vida de su fiel siervo, así como protegió a los 3 hebreos en el horno de fuego. Mientras se pronunciaban las palabras, así perezcan todos los que creen en ese engañador Jesucristo de Nazaret, Juan declaró: mi maestro se sometió pacientemente a todo lo que hicieron Satanás y sus ángeles para humillarlo y torturarlo. Dio su vida para salvar al mundo. Me siento honrado de que se me permita sufrir por su causa. Soy un hombre débil y pecador. Solamente Cristo fue santo, inocente e inmaculado. No cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Estas palabras tuvieron su influencia, y Juan fue retirado de la caldera por los mismos hombres que lo habían echado en ella. Nuevamente la mano de la persecución cayó pesadamente sobre el apóstol. Por decreto del emperador Domiciano, fue desterrado a la isla de Patmos, condenado por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Apocalipsis 1:9. Sus enemigos pensaron que allí no se haría sentir más su influencia y que finalmente moriría en penurias y angustia. Hechos de los Apóstoles, páginas 454 y 455. Volvemos entonces al texto que nos da derecho al estudio de hoy. Después dice que ellos, ¿verdad?, que la iglesia de Éfeso desechó la doctrina de los nicolaitas, y eso mantenía a la primera iglesia como fiel a Dios. Si bien muchos de ellos ya se habían apartado, los discípulos de los discípulos, los padres de la iglesia, se habían apartado del evangelio entregándose a la filosofía griega y a la teología que da origen al vino de Babilonia, y que comenzaron solamente a reunirse en sus concilios
y a dejar de predicar el Evangelio en las calles y de sanar a los enfermos? Hubo gente que mantuvo el primer amor y que se mantuvo fiel a la obra de Cristo en la iglesia de Éfeso. Y esa gente siguió batallando por la verdad y no aceptó la falsa doctrina de los nicolaitas. La falsa doctrina de los nicolaitas la encontramos en el libro de Judas. Judas, versículos 3 y 4. Dice allí, Judas, versículos 3 y 4. Dice allí la palabra del Señor, Judas 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, que hay que defender la fe, la doctrina que fue dada al principio, porque las iglesias siempre se apostatan, y hay que defender la verdad que se nos dio al principio. Porque ciertos hombres, versículo 4, han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, negar al Padre y al Hijo es negar la obediencia a sus mandamientos. Por eso Jesús dijo en la palabra, ¿por qué me decís Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Por lo tanto, estos hombres que entraron encubiertamente, haciéndose pasar por cristianos a nuestra iglesia, iban a cambiar, iban a trocar, iban a mutar el Evangelio, cambiando la gracia por libertinaje. Es por eso que el mundo evangélico y católico, y aún los adventistas corporativos de hoy, nos dicen que ellos ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, queriendo decir que ellos pueden pecar y violar los mandamientos porque están bajo la gracia. Cambiaron la gracia en libertinaje. Y también Pedro, en Segunda de Pedro, en el capítulo 2, nos dice lo mismo. Versículo 1 al 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Saltemos ahora al versículo 18 del mismo capítulo 2 de Segunda de Pedro. Porque hablando palabras arrogantes, de vanidad, seducen con las concupiscencias de la carne mediante lascivias a los que verdaderamente habían escapado de los que viven en error. ¿Qué es el error? El pecado. Entonces, con palabras persuasivas, seducen a aquellos que se habían apartado del pecado para introducirlos nuevamente en el pecado. Podemos pecar. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Peca y vive. El sermón de Satanás en el huerto del Edén. Prometiéndoles libertad, versículo 19. Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Y Jesucristo dice en Juan 8 que el que es esclavo del pecado es esclavo. El que peca, esclavo del pecado es, dice Jesús. Por lo tanto, Jesús nos vino a liberar del pecado. Y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, esta gente volvió a hacer a las personas esclavas del pecado y de Satanás, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, el que me dice que me conoce y no guarda mi mandamiento es tal mentiroso y la verdad no está en él. Por lo tanto, el concepto de conocer a Cristo o al Padre tiene que ver con guardar los mandamientos. Porque si, habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor, o sea, por guardar sus mandamientos, se apartaron del pecado del mundo, de la contaminación del mundo, porque si, habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se enredan en ellas y son vencidos, su postrimería viene a ser peor que su principio. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que el verdadero proverbio dice: el perro volvió a su vómito,
y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. También en Primera de Juan, capítulo 2, se nos exhorta a que muchos iban a salir de entre nosotros. Iban a salir de entre nosotros, pero del mensaje, del Evangelio. Fíjese ustedes, desde el versículo 18 de Primera de Juan, capítulo 2, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos. Por lo tanto, el anticristo no es solamente el papado. El papa es el anticristo número 1, number 1, pero hay muchos anticristos, como el diablo. Hay muchos anticristos como Caín, hay muchos anticristos como Caifás, hay muchos anticristos como estos que dice Juan en su tiempo. Cuando no había papado, ya había muchos anticristos. Vuelvo a reiterar, aquí aún no existe el papado, que es el anticristo. Ojo, no confundir, el anticristo es el papado, pero todos aquellos que actúan como el papado también son anticristos. Todos aquellos que actúan como Nimrod, como Caín o como el mismo Lucifer, son anticristos, pues quieren colocarse en el lugar de Dios, tanto en palabra como en poder. Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, el papado, así también al presente hay muchos anticristos, los padres de la iglesia. Por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. ¿Cómo es salir? No permanecieron. ¿Qué es permanecer con nosotros o qué es permanecer con Cristo? Porque la comunión que tenemos tú y yo es en Cristo Jesús. Y la comunión solamente va a existir si tú y yo permanecemos en la palabra, como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es tal, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él, que tenemos comunión con él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Debemos andar como él anduvo, en santidad y ayudando a la gente y predicando el Evangelio. Y también guardar su palabra y sus mandamientos. Así estamos en él y él con nosotros y tenemos comunión. Por lo tanto, esta gente que dejó de estar con nosotros, aquellos que salieron de nosotros, abandonaron esta comunión, abandonaron el Evangelio y abandonaron los mandamientos y dejaron de caminar como Jesús. Se encerraron en sus clubes sociales, en sus templos, a hablar de teología y de teoría, y dejaron de predicar el Evangelio y de sanar a los enfermos. Dejaron de caminar humildemente como Jesús. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Juan capítulo 14, versículo 15, 16, 17 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará el Consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ver ni le puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le recibiréis y le conoceréis, porque está con vosotros y estará en vosotros. Y el versículo 26 del capítulo 14 de Juan dice: mas cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará y os recordará todas las cosas. Y es lo mismo que se nos dice acá en el versículo 20 de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, para contrastar a aquellos que salieron de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué conocemos? El Evangelio por revelación. Ellos conocen el Evangelio por teología. Nosotros por revelación, como dice Pablo en Gálatas capítulo 1. El Evangelio por mí predicado no fue enseñado por hombre, sino por revelación de Dios. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos, sus misterios, su Evangelio, sus profecías a sus siervos los profetas. Por revelación, no por teología. Y eso ocurre cuando tenemos la unción del Espíritu Santo, porque guardamos y amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dice el 21, no os he escrito porque ignoréis la verdad. ¿Se dan cuenta que están hablando de la verdad del Evangelio y de dejar de pecar? Sino porque conocéis la verdad y porque ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega a Jesús? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que nega al Padre y al Hijo. ¿Y qué es negar al Padre y al Hijo según a Judas 3 y 4? Cambiar la gracia al libertinaje, negar la obediencia a Dios. Vuelvo a reiterar el versículo 4 de Judas.
que refiere a lo que es negar al Padre y al Hijo. Porque ciertos hombres, Judas 4, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación. Hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, negar al Padre y al Hijo es vivir en libertinaje, o sea, no guardar sus mandamientos y vivir en pecado. Por lo tanto, aquellos que salieron de nosotros salieron de la palabra y de los mandamientos, de la santidad y de la comunión con Dios, que solamente se tiene si guardamos sus mandamientos, si nos mantenemos en su palabra. Por lo tanto, ahí está profetizado, como lo dijo Cristo en Mateo 24 al principio de nuestro estudio, que se levantarían falsos maestros una vez que se hubiese elevado la persecución contra los cristianos por la predicación de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y muchos se escandalizarían. Mateo 24, versículos 9, 10 y 11. Y nos dice el versículo 11, reiterando el 9 y 10, entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Solo pueden existir falsos profetas y falsos maestros cuando la iglesia se apostata y sale de la comunión del Evangelio y de los mandamientos. Es por eso que estos apóstoles, que estos discípulos fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús, defendieron la palabra y pudieron evidenciar quiénes eran verdaderos discípulos, quiénes eran verdaderos judíos y quiénes no lo eran. Y eso lo pudieron demostrar con la Biblia. Yo conozco tus obras y tu paciencia, y que tú no puedes sufrir o soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo se halla un mentiroso? A la ley y al testimonio. Si no hablare conforme a esto es porque no le ha amanecido. Y ha sufrido y ha tenido paciencia y ha trabajado por el nombre de Cristo y no ha desfallecido. Pero tiene esto, que aborreces los hechos o las obras de los nicolaitas, versículo 6, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quiénes comen del árbol de la vida? Todo esto tiene que ver con los mandamientos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Dice allí la palabra en Apocalipsis 22, versículo 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. ¿Por qué el Señor hace referencia a eso? Porque sabe que esta iglesia está abandonando los mandamientos, están abandonando el Evangelio por causa de la persecución. Y los fieles apóstoles que se mantuvieron en pie pudieron defender la verdad y probar a aquellos que decían ser apóstoles y no lo eran, y los hallaron mentirosos a la ley y al testimonio. Por lo tanto, los nicolaitas tienen que ver con ello: el abandono de la palabra, bajar la norma y enseñar que bajo la gracia podemos pecar. Cambian la gracia al libertinaje. Vamos, para finalizar, pedirle a la señora White que nos explique qué es la obra de los nicolaitas. Vamos entonces al comentario bíblico de la señora White referente a los nicolaitas en Apocalipsis capítulo 2. Dice allí, referente al capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 6, el pecado de los nicolaitas. Pregunta la señora White, ¿es nuestro el pecado de los nicolaitas convertir la gracia de Dios en libertinaje? Judas, versículos 3 y 4. Doctrina de los nicolaitas. Doctrina de los nicolaitas. Se enseña mucho ahora la doctrina que el Evangelio de Cristo ha anulado la ley de Dios, que creyendo quedamos liberados de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta es la doctrina de los nicolaitas que Cristo condenó,
tan implacablemente. Por lo tanto, los nicolaitas son aquellos que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, que abandonaron la palabra, que abandonaron los mandamientos, que se introdujeron en la filosofía espuria de Grecia y originaron la teología. Ellos son los que han dado a beber el vino de Babilonia a las gentes. Los padres de la iglesia, que según el conflicto de los siglos dice que tendrán que pagar a Dios por el cambio que hicieron de la palabra y del día de reposo. Ellos fueron, junto con Eusebio, Filón, Juan Crisóstomo, entre otros, San Agustín de Hipona, fueron los nicolaitas, que cambiaron la gracia de Dios en libertinaje, que profesan que el Evangelio del Nuevo Testamento echa por tierra el Antiguo y los mandamientos y la ley de Dios. Enseñan cuál serpiente en el Edén: come y no morirás, pues sabe Dios que el día que de ella comieres, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Maranata, Cristo viene.